Sí, Walter, ya. Muy buenas noches. Gracias a Dios. Anteúltima enseñanza de este año. Así que estoy muy agradecido, muy bendecido de poder compartir esta hermosa enseñanza. Si me permiten, los amigos de Facebook Live, si me permiten los hermanos de Zoom, me voy a tomar 2 minutos para agradecer. Primero, agradecer a este grupo de todos los miércoles, en la cual nos permite poder compartir enseñanza. Esta es la anteúltima de este año y es un honor para mí poder compartir la palabra. No quiero olvidarme de todas, así que no la voy a nombrar para no olvidarme, después ellos sabrán. Pero sí quiero nombrar a Sandrita en especial, que ella predispuso el corazón para que todas aquellas personas podamos compartir la palabra de Dios. Así que Sandrita, muchísimas gracias desde Argentina para poder compartir en Facebook Live a todos los que creen en la palabra de Dios y los que van a creer seguramente después de estas hermosas enseñanzas. Cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, se pregunta cuáles serán las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esas famosas puertas que se abren, esas ventanas que se abren. Y uno dice, las bendiciones vendrán por el lado material, por el lado espiritual. Y me di cuenta de que para mí la gran bendición son los hermanos en Cristo que pude encontrar en todo este año, en la cual me hizo abrir las ventanas de las bendiciones y las bendiciones en lo personal, y seguramente yo a ustedes también pudieron recibir las bendiciones. ¿Por qué digo esto? Porque esto es la gran bendición de tener hermanos en Cristo en todo el mundo, en la que podemos reír, en la que podemos llorar, en la que podemos discernir, no estar de acuerdo, pero siempre Dios está primero ante todo. Y eso a mí me da una gran alegría poder recibir esa bendición de los hermanos en Cristo. Es por eso que esto es para mí las bendiciones que yo esperaba. Poder encontrar ese grupo de gente, de mujeres y de hombres también, que han pasado durante todo este tiempo en estas enseñanzas y he aprendido mucho de ellas, de ellos también, y seguramente de mí también habrán aprendido. Así que el agradecimiento es para ustedes, muchachos, y que el año que viene ojalá seamos más y más, que podamos compartir todos los miércoles la palabra de Dios. Así que gracias por permitirme tomarme este minuto de agradecimiento y bueno, pasemos al plato fuerte, la que yo le quería compartir. El tema o la enseñanza se llama el sistema inmunológico del creyente. Bien, por favor, pasen a Proverbios 4, versículo 23. Es un viejo conocido de la palabra de Dios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque mana la vida. Muy bien. Este versículo no está hablando del corazón humano, en la cual funciona de manera involuntaria. Este corazón es el corazón de la mente, el lugar donde guardamos los pensamientos y los sentimientos más elaborados, lo que consideramos como más selectos. Pero el corazón de la mente no funciona de manera involuntaria. De mí o de las personas depende de la decisión
¿Qué pensamiento entrará en mi mente y qué pensamiento no entrará? Yo decido qué clase de pensamiento guardo en mi corazón. Si bien Dios es muy claro y específico cuando dice, guarda tu corazón, entonces, ¿de quién será la responsabilidad? Por supuesto es que de cada uno guardar los pensamientos que entran o no guardar los pensamientos. Y también queda muy claro, y es muy clara la palabra de Dios cuando dice, porque de Él mana la vida. Perfecto. Ahora, podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo es mi vida? ¿Tengo paz? ¿Voy de victoria en victoria, como dice la palabra? ¿O por lo contrario, estoy amargado o triste, voy de derrota en derrota, contrariamente a lo que es la voluntad de Dios? Podemos decir entonces que la calidad de vida que estoy viviendo equivale absolutamente a la calidad de pensamientos que tengo en mi corazón. Ahora, ¿qué clase de pensamiento tiene en su corazón una persona amorosa? Me pregunto a mí y seguramente muchos se preguntarán también, ¿y qué clase de pensamiento tiene en su corazón una persona conflictiva? También nos preguntamos eso. Hay que tener cuidado que nosotros somos quien damos la orden de entrar o no entrar en nuestro corazón. Dios nos da la posibilidad de entender este hermoso versículo, en la cual dice, guarda tu corazón. Muy bien, ahora, esos pensamientos pueden ser muy positivos, muy negativos, pero depende de uno mismo, guardar lo que uno quiere a través de la palabra de Dios. Es muy claro y sencillo. Todos nosotros recibimos información por medio de nuestros 5 sentidos: oído, vista, gusto, tacto y olfato. Muy bien. La información que llega a nuestra mente es mucha y variada, pero todo lo que llega a nuestra mente queda en nuestra mente. Todo lo que entra en nuestra mente llega al corazón de la mente. Recordamos que al corazón de la mente llega por nuestra libre voluntad, solo lo más selecto. Esto es un juego de palabras en nuestra mente. Nosotros recibimos información variada, de toda clase, buena, regular, mala, muy buena y excelente. Bien, depende de nosotros adquirir qué tipo de información queremos nosotros para tener esa paz y esa tranquilidad, o qué tipo de información queremos nosotros para ser una persona sin amor, con mucho odio, con mucho rencor, o simplemente porque no quiero saber nada de esta vida. Está bien. Por eso nuestra mente es tan conflictiva con nosotros. Porque, repito, recibimos tanta información, eso llega un momento de que no recibimos la acción porque no estudiamos para Dios, porque no conocemos a Dios, o porque no nos preguntado qué es Dios para nuestra vida. Las personas naturales, aquellas que no han confesado a 19, almacenan información del mundo, información lógica, porque reciben información de la palabra de Dios, reciben información del mundo. Esta información que recibe como indicante, buena, mala, regular, buena o muy mala,
Es por ello que podemos encontrar con personas bondadosas o calidad, solidarias, o por el contrario, con personas malas, envidiosas y rigurosas. Todas las personas que vamos a encontrar a través de recibir información de la ola. Pero sin embargo, es tan amoroso. Sin embargo, Dios es tan amoroso que es la gran palabra de Dios. En Isaías 55:8, versículo 11, dice: porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, y nuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, como son lo más alto los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que nuestro camino, y mis pensamientos más que nuestros pensamientos. Por supuesto que Dios tiene un pensamiento más grande que nosotros. Por eso que es tan importante crecer en la palabra de Dios para adquirir conocimiento de Dios y no adquirir conocimiento de este mundo. Es un pasaje maravilloso para aprender sobre la palabra de Dios. No sé si me están escuchando bien, si me están escuchando entrecortado. Vamos a tratar de mejorar el audio. Yo voy a seguir porque no, para mí yo estoy bien. Pero si alguien me avisa que están entrecortados, vamos a tratar de mejorar. Los pensamientos y la palabra de Jehová son más altos en calidad, en naturaleza y en elaboración. Es por eso que la palabra de Dios nos da la posibilidad de crecer en ella misma. Hemos visto dos registros de la palabra de Dios que son tremendos en nuestra vida, que es guardar nuestro corazón y proteger nuestro corazón. ¿Por medio de qué? De los pensamientos de nuestros padres celestiales. Nuestro cuerpo está permanentemente atacado por un virus, hongos, bacterias que pueden ingresar a nuestro cuerpo por diferentes canales. La primera línea de defensa que tiene es la piel. Cuando esta primera línea de defensa es traspasada, la segunda línea de defensa está a cargo de los glóbulos blancos. Esto es algo de medicina. Bueno, muy importante para saber de la medicina. Ahora vamos a la parte de lo que Dios quiere que aprendamos de Él. La clave en nuestro sistema inmunológico es la capacidad de diferenciar lo propio de lo ajeno. Es decir, cuando hay materia extraña dentro del organismo. Todo cuerpo extraño ingresa al organismo, así como si fuera una etiqueta que lo identifica, llamada antígeno. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de que la palabra de Dios sea nuestro anticuerpo, para que seamos inmunes ante toda adversidad, ante toda acechanza de los pensamientos del adversario. Eso hay que tener muy en cuenta. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 4, en la que dice: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esa es nuestra inmunidad, la palabra de Dios. Esa es la que debemos aprender a través de los pensamientos. Tener el pensamiento de palabras incorporadas constantemente, todos los días. De igual manera, nosotros podemos desarrollar y fortalecer intelectualmente un sistema inmunológico, que es a través de la palabra de Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 y 54.
Acá vamos a ver dos tipos de pensamientos muy diferenciados sobre Goliat y sobre David. Es un lindo versículo para leerlo y diferenciar las dos mentalidades que tenía Goliat, las dos mentalidades y la otra mentalidad que tenía David. Por cuestión de tiempo yo voy a leer una parte y vamos a ver esas grandes diferencias que hay. Samuel, capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en otro orden de batalla contra los filisteos. Había dos frentes de batalla. Uno de Saúl y uno de Filisteo. ¿Por qué pasa? Los filisteos tenían un arma secreta. Cada vez que iban a la guerra con otro ejército, ellos mandaban a un tal Goliat. Ese Goliat era un enorme hombre de una altura de 3 metros, como un tanque de guerra. Daba miedo, daba temor a sus contrincantes. ¿Qué pasaba? Del otro lado, Saúl tenía a un hombre tranquilo y sereno que era David. Este David era un pastor de ovejas. Este David, ¿qué hacía? Tenía a sus hermanos en el frente de batalla, pero no le importaba ir no quería ir al frente de batalla, entonces fue sus hermanos. ¿Y qué pasó? Que el padre le suministraba alimento a la compañía y como todos estaban en el frente de batalla, no tuvo mejor idea que hablarlo a David para que le lleve suministro a la compañía. Perfecto. David no se negó porque estaban sus hermanos. Entonces fue ahí y se presentó llevando los alimentos nada más. Él no quería ir al frente de batalla. Entonces, ¿qué pasa? Saúl, a ver a este Goliat en el frente de batalla, le entró mucho miedo, mucho temor en su corazón. No sabía cómo enfrentar a semejante bestia, de tanto odio, de tanta carnalidad, que Goliat solo quería romper con el enemigo, destruir con el enemigo. Y este iba con un pensamiento distinto. Iba con un pensamiento más tranquilo, más de pastor de ovejas. Y le pregunta a Saúl, ¿por qué le tienen miedo a este hombre si simplemente es un hombre? Y Saúl le dijo, ¿qué sabes tú de la guerra? Le pregunta. De la guerra no sé nada. Yo siempre soy un pastor de ovejas. A mis ovejas, cuando se rebelan contra mí, yo voy, las hablo, las acaricio y le doy paz y tranquilidad. Es eso lo que ustedes tienen que hacer con este Goliat. Se sorprendió Saúl a ver a David que le decía estas palabras. Entonces, le dice Saúl, entonces ve tú, David, y enfrenta a Goliat. Y si tú ganas esa guerra, tú serás el rey de nosotros. Se sorprendió David de que Saúl le diga eso. Entonces fue David al frente de batalla, estaba Goliat, un tremendo monstruo, y estaba David, que era un pastor de ovejas. Entonces le dijo Goliat, ¿quién eres tú para enfrentarme a mí? Yo tengo más que poder, soy más grande que tú, soy invencible ante todos los ejércitos. Tú vienes a mí con esa vara y con esa tranquilidad a querer derrotarme. ¿Y sabe qué le dijo David? Utilizó la palabra de Dios. Yo he venido a dar paz y tranquilidad a mi gente. Yo he venido a dar paz y tranquilidad
al corazón de todos. Yo siempre elevo a Dios cada momento, cada inquietud y cada aflicción. Y es por eso que tengo esa paz y esa tranquilidad. ¿Qué pensamiento tenía el rey David? Increíble. Entonces peor se puso Goliat, peor lo quería destruir. Y él tenía en su morral una piedra y una especie de onda. Al ver que Goliat se venía encarándolo con toda la fuerza, él simplemente sacó una piedra, hizo así y le pegó en la cabeza. ¿Y qué pasó? Le volteó a Goliat. Increíble. Increíble lo que hizo. Un hombre, un pastor de ovejas, volteó a un semejante monstruo. Increíble. Pero ¿cuál es la reflexión a esto? De que hay que poner a Dios siempre. Lo que sea siempre hay que poner a Dios primero. Porque hay monstruos, hay gente mala, gente de que no sé si odiarnos, pero hay gente que no nos quiere que compartamos la palabra de Dios. Por supuesto no provienen de ellos, porque ellos tienen pensamiento del adversario. El adversario trabaja sobre ellos. Es por eso que hay dos tipos de pensamiento. Uno es el odio, uno es el no querer a nadie, el de vivir odioso con todo, y el otro es la paz y la tranquilidad que nos da la palabra de Dios. Pero eso, ¿sabe qué? Se hace estudiando la palabra de Dios. No es de un día para otro. Muchos caímos en el error de que cuando comenzamos la palabra de Dios, hemos recibido algo hermoso que es la palabra de Dios. Pero no nos quedemos palabra de Dios. Sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, sigamos creciendo. Sigamos viendo cómo es la palabra de Dios para tener paz y tranquilidad en nuestra corazón. Muchas situaciones en la vida nos pueden turbar, generar miedo, angustia, dolor, pero eso no es el verdadero problema. El problema está en que a veces estamos tan débiles de nuestro sistema inmunológico del corazón que, al igual que ocurre en el cuerpo humano, cuando ingresa un agente extraño y provoca una debilidad en nuestro cuerpo. Así trabaja el adversario. Al sentirnos débiles, el adversario entra en lo más profundo de nuestro corazón y nos mete miedo, nos mete venganza, nos mete recuerdo feo. Por eso es muy importante estar firme en la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios y amar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Cuando lean el relato de 1 Samuel, pónganse en los dos pensamientos. ¿Qué haría usted con esos dos? Con Goliat y con David. ¿A cuál de los dos pensamientos pondría usted primero? ¿Sería un Goliat o sería un David? Piénselo. Porque de eso depende el corazón de cada uno. Podemos ser un Goliat o podemos ser un David. De eso depende cada uno. Por eso hay que seguir estudiando la palabra de Dios. Hay que fortalecer nuestros corazones. Hay que estar constantemente agradecido a Dios por todas las cosas que nos da. Y para mí, ser un David, con esa paciencia, con esa tranquilidad, con ese amor, porque eso es lo que yo quiero ser. Gracias a Dios lo soy a través de la palabra de Dios. Por eso, a todos los amigos de Facebook, los aliento a que estudien la palabra de Dios, comiencen, aprendan. Ya verán qué tranquilo y qué paz y tranquilidad nos da conocer la palabra de Dios. Ya dejemos de ser ese Goliat que metemos miedo. Ya dejemos de ser ese Goliat que queremos ir a la fuerza. Ya no somos ese Goliat. Más bien seamos ese David, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Aprendamos la palabra de Dios y seamos fuertes de corazón, para que el adversario no nos venga
a querer temblar el piso. Ya él ya tiene sus horas contadas. Él ya no lo puede hacer nada. Simplemente seamos ese David, ese pastorcito de oveja que le acariciaba a las ovejas cuando se sentía mal, o cuando una oveja se rebelaba y se iba para el otro lado. Él siempre iba, buscaba y conversaba con ella y le daba la paz y la tranquilidad. Así seamos nosotros. Así aprendamos a crecer en la palabra de Dios. Ahora, los pensamientos van a estar siempre presentes. Van a estar de los dos lados. Depende de vos crecer por medio de la palabra de Dios. No le tengan miedo a lo desconocido. Yo también cuando comencé la palabra de Dios, me sentí un poco de pudor porque era algo desconocido para mí. Pero cuando empecé a ir la verdad de la palabra de Dios y a conocerlo a lo más profundo de su corazón, entendí cuál era el mensaje. De que la palabra de Dios te da la paz y la tranquilidad de crecer. La palabra de Dios te da la pauta de que somos y seremos hijos de Dios por siempre. Acá en este mundo simplemente hay que ser agradecido todos los días. Hay que ser agradecido de que nos sacó ese viejo hombre, que nos sacó ese Goliat, que siempre estará en nuestros corazones ese gran pastorcito de ovejas. Aprendamos las cosas como tienen que ser. Aprendamos a vivir en paz y en tranquilidad. Si tenés odio, si tenés rencor, déjalo de lado. No te sirve nunca guardar esas cosas. Muchas personas, cuando dicen que tengo algo dentro y que es algo que quiere salir, es esa. Es esas cosas que de uno deshace el corazón. Pero no va a Dios. Dios te saca todo eso. Dios te hace sentir bien. Dios te hace sentir con todas las ganas, con toda la fuerza. Por eso los aliento a seguir estudiando la palabra de Dios. Seamos, y lo voy a repetir 10, 20 veces, seamos ese David en nuestros corazones. Aprendamos a vivir en la palabra de Dios. El corazón de David no pudo pensar como lo hacía Goliat, porque él tenía mucha palabra de Dios. Y saben una cosa, luego fue bendecido por utilizar la paz y la tranquilidad en un gran rey. ¿Cuántas naciones se arrodillaron ante él? ¿Cuántas personas le dieron la mano por haber sacado a ese Goliat? Entonces hay que ser agradecido de todo eso. Hay que ser agradecido de las cosas que Dios nos da, de sacar los malos recuerdos, de tener un corazón manso, tranquilo, sereno, fortalecido, porque esa es la inmunidad de nuestro corazón, esa es la vitamina que debemos tener, esa es la vacuna que debemos adquirir, la palabra de Dios. Así que yo lo aliento a seguir estudiando la palabra de Dios, a seguir creciendo en ella, a seguir aprendiendo en ella. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice: por nada no estés afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 94, 19. En la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegrarán mi alma. Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y lo curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 7:23. Mas esto le mandé diciendo: escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por el pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Estos son los pensamientos de Jehová para nuestra vida. Esta es la regla básica para medir
cuál pensamiento de Dios y cuál no. Y tener salud, abundancia, de paz, de verdad en mi vida, es lo más grandioso que me ha pasado, porque he conocido la palabra de Dios y sigo creciendo en la palabra de Dios. Nunca vamos a terminar de egresar con la palabra de Dios, pero tenemos esa paz y la tranquilidad de discernir este pensamiento no, este pensamiento sí. Escuchemos la voz de Jehová, andemos su camino y cuando nos vaya bien, seamos agradecidos. Y cuando nos vaya mal, también seamos agradecidos. Porque eso es también ser agradecido a partir de la palabra de Dios. Jehová es tan amoroso, tan paciente, tan misericordioso. Es un privilegio poder formar parte de la familia de Dios. Nuestros pensamientos ya no deben ser pensamientos del viejo hombre. Ya no debemos ser ese Goliat. Ya debemos pensar con la palabra de Dios. Ya debemos asumir ciertas responsabilidades, cierto servicio, cierto amor, cierta creencia, ciertas cosas de la palabra de Dios. Por eso Dios nos enseña todos los días a crecer en ella, a crecer en amor, en paz, en tranquilidad. Y cuando vengan cosas, aflicciones, turbulencia, estemos firmes en la palabra de Dios y vamos a Él primero en todo andar, en todo crecimiento. Así que a los amigos de Facebook, sigan, porque el año que viene vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Síganos escuchando, porque esto es lo que nosotros hacemos, un servicio para Dios, para que los demás crean en ella, para que los demás puedan entender el mensaje de Dios y que nosotros simplemente somos un servidor. No nos creemos ser grandiosos, porque Dios nos da la posibilidad de creer y nos da la posibilidad de crecer en la palabra de Dios. Simplemente somos servidores y que este año que está por terminar, acuérdense que Dios le dio todo, que Dios está siempre con nosotros. Aunque no lo conozcan a Dios, mucha gente ha orado por alguien desconocido y ha recibido milagros, ha recibido sanidad. Y eso es la grandeza de nuestro Padre Celestial, que trabajemos juntos con la palabra de Dios, que aprendamos de ella a través de la palabra de Dios. Porque en algún momento alguien nuevo, alguien que ha escuchado estas enseñanzas, quizá el año que viene esté compartiendo. Y eso es un honor para los que están enseñando la palabra de Dios. Así que lo aliento que sigan y que si se quieren empezar la palabra de Dios, busquen a Dios primero y Él le va a dar entendimiento y sabiduría. Él le va a dar esa vacuna para eliminar todo y renacer de nuevo. Así que ojalá me puedan haber escuchado bien. Le pido perdón si hubo interferencia y que todas estas cosas puedan ser de mucha bendición para quienes hayan estado en Facebook Live. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa enseñanza en la que podemos entender cuál es el corazón que tú quieres para nosotros, cuál es paz, cuál es la tranquilidad, cuál es ese amor que tú tienes para nosotros. Te agradezco, Padre, porque cada vez que vamos a ti, lo hacemos y dejamos ese Goliat y renovamos la mente a través de las cosas que David hizo. Así seremos nosotros. Seremos agradecidos, y en algún momento alguien nuevo vendrá a conocer la palabra de Dios. No lo sabremos cuándo será, pero tú vas a disponer quién sea el año que viene quien esté enseñando. Así que muchísimas gracias, que tengan una hermosa fin de año y
y agradecerle a todos por igual. Y si les pido perdón que no haya salido muy bien la transmisión, seguramente Dios va a abrir sus corazones y va a llegar a esta enseñanza de la mejor forma y de la mejor manera. Así que muy agradecido y muchísimas gracias por todo esto.